Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Saludos a todos los buscadores de conocimiento y verdad. Nos complace darles la bienvenida a este estudio profundo y detallado sobre el arianismo y su impacto en la historia del cristianismo y la figura de Jesús. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer análisis objetivos y no denominacionales sobre temas religiosos e históricos, con el objetivo de enriquecer el entendimiento y fomentar el diálogo respetuoso. Sobre este estudio. El arianismo, una de las controversias teológicas más significativas del cristianismo primitivo, ha dejado una huella duradera en la historia de la fe. A través de este estudio, exploraremos el contexto histórico en el que surgió, las creencias específicas de Arius y sus seguidores, la reacción de la Iglesia y del Imperio, y la relevancia de estas ideas en el mundo contemporáneo. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión clara y precisa de este tema, basada en fuentes confiables y académicas. Únete a nuestra comunidad. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de personas despiertas en conocimientos y sin denominación religiosa. Aquí, valoramos el diálogo abierto y el respeto por todas las creencias. Si encuentras valioso este estudio, no olvides darle el like y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te asegurarás de estar siempre informado sobre la verdad religiosa y de tener acceso a análisis profundos y bien fundamentados. Explora más. Este estudio es solo el comienzo. En Explorando la Fe y las Religiones, encontrarás una amplia variedad de estudios y análisis sobre diferentes temas religiosos e históricos. Te animamos a explorar nuestro contenido y a participar en las discusiones. Juntos, podemos enriquecer nuestro entendimiento y crecer como comunidad. Conclusión. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración y aprendizaje. Estamos comprometidos a ofrecerte el mejor contenido posible y a proporcionarte las herramientas necesarias para comprender mejor la historia y las creencias religiosas. Disfruta del estudio y no dudes en compartir tus pensamientos y preguntas con nosotros. Composición de este estudio sobre el arianismo está compuesto por varias partes. Fuentes utilizadas. Para garantizar la veracidad de la información presentada, hemos utilizado fuentes confiables y académicas. A continuación, se enumeran las principales fuentes consultadas. Britannica, una fuente de referencia confiable que proporciona información detallada sobre el arianismo y su contexto histórico. Cambridge University Press, publicaciones académicas que ofrecen una visión profunda y matizada de la controversia ariana. De Gruyter, libros y artículos académicos que exploran el arianismo desde diversas perspectivas históricas y teológicas. Inside the Vatican, artículos que analizan la relevancia del arianismo en la actualidad y su relación con la teología moderna. Wikipedia, una fuente accesible que proporciona una visión general del arianismo y sus principales figuras. Vamos a sumergirnos en la parte 1 de nuestro estudio sobre el arianismo. Parte 1. Introducción y contexto histórico. Contexto histórico del siglo IV. El arianismo surgió en un periodo de gran agitación y transformación dentro del Imperio Romano. En el siglo IV, el cristianismo estaba en proceso de consolidarse como la religión dominante del imperio, gracias en gran parte al apoyo del emperador Constantino, quien había legalizado el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Alejandría, Egipto, el epicentro del debate. Alejandría, una de las ciudades más importantes del imperio, era un centro de aprendizaje y debate teológico. Fue en este entorno donde Arius, un presbítero de la Iglesia de Alejandría, comenzó a predicar sus ideas sobre la naturaleza de Jesús. Arius sostenía que Jesús, aunque divino, no era igual a Dios Padre, sino una creación de él. Esta idea chocaba con la enseñanza tradicional de que Jesús era consustancial, de la misma sustancia, con el Padre. Principales figuras involucradas. Arius, el principal proponente del arianismo. Su carisma y habilidades retóricas le ganaron muchos seguidores, pero también muchos opositores. Atanasio de Alejandría, un ferviente opositor del arianismo y defensor de la doctrina de la consustancialidad de Jesús con el Padre. Atanasio jugó un papel crucial en el Concilio de Nicea. Constantino,
el emperador romano que convocó el Concilio de Nicea con el objetivo de resolver las disputas teológicas y mantener la unidad del imperio. El camino hacia el Concilio de Nicea. Las enseñanzas de Arius rápidamente se convirtieron en una fuente de controversia. Los obispos de diversas regiones comenzaron a tomar partido y la Iglesia se vio dividida. Para resolver esta disputa, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio fue el primer intento de la Iglesia de alcanzar un consenso universal sobre cuestiones doctrinales. Objetivos del concilio. El principal objetivo del Concilio de Nicea era resolver la controversia ariana y establecer una doctrina unificada sobre la naturaleza de Jesús. Los obispos reunidos en Nicea debatieron intensamente sobre la relación entre Jesús y Dios Padre, y finalmente adoptaron el credo de Nicea, que afirmaba que Jesús era de la misma sustancia, homoousios, que el Padre. Conclusión de la parte 1. En esta primera parte, hemos establecido el contexto histórico y las principales figuras involucradas en el surgimiento del arianismo. Hemos visto cómo las enseñanzas de Arius desafiaron la ortodoxia cristiana y llevaron a la convocatoria del Concilio de Nicea. En la próxima parte, profundizaremos en las creencias específicas del arianismo y sus implicaciones teológicas. Parte 2. Doctrina arianista. Creencias específicas del arianismo. El arianismo, como doctrina, se centra en la naturaleza de Jesús y su relación con Dios Padre. Arius, el fundador de esta corriente, sostenía que Jesús, aunque divino, no era igual a Dios Padre. Según Arius, Jesús fue creado por Dios, por lo tanto, no era coeterno ni consustancial con él. Esta creencia se puede desglosar en varios puntos clave. 1. Jesús como creación de Dios. Arius enseñaba que Jesús fue creado por Dios Padre antes de la creación del mundo. Esto implica que hubo un tiempo en el que Jesús no existía, lo que contrasta con la doctrina ortodoxa de que Jesús es eterno y sin principio. 2. Subordinación del Hijo al Padre. Según el arianismo, Jesús es subordinado a Dios Padre en términos de naturaleza y esencia. Aunque Jesús es divino, no comparte la misma sustancia que el Padre. Esta idea se expresa en la frase «hubo un tiempo en que el Hijo no existía». 3. Rechazo de la consustancialidad. Arius y sus seguidores rechazaban la idea de que Jesús era consustancial, homoousios, con el Padre. En cambio, proponían que Jesús era de una sustancia similar, homoiousios, pero no idéntica a la del Padre. Implicaciones teológicas del arianismo. Las creencias arianes tenían profundas implicaciones teológicas que afectaban la comprensión de la naturaleza de Dios y la salvación cristiana. 1. Naturaleza de Dios. El arianismo proponía una visión de Dios en la que el Padre es el único ser verdaderamente eterno y sin principio. Esto planteaba preguntas sobre la naturaleza de la divinidad y la relación entre el Padre y el Hijo. 2. Salvación. La doctrina ariana también afectaba la comprensión de la salvación. Si Jesús no era verdaderamente divino, ¿cómo podía ofrecer una salvación completa y eterna? Los opositores del arianismo argumentaban que solo un Jesús plenamente divino podía redimir a la humanidad. 3. Unidad de la Iglesia. La controversia ariana amenazaba la unidad de la Iglesia. Las divisiones doctrinales causadas por el arianismo llevaron a conflictos y debates intensos que afectaron la cohesión de la comunidad cristiana. Consejo explicativo. Para entender mejor las diferencias doctrinales entre el arianismo y la ortodoxia cristiana, es útil familiarizarse con algunos conceptos clave. Homoousios, término griego que significa de la misma sustancia. En el contexto del Concilio de Nicea, se utilizó para afirmar que Jesús es de la misma sustancia que Dios Padre, es decir, plenamente divino. Homoiousios, término griego que significa de sustancia similar. Los arianos utilizaban este término para describir la relación entre Jesús y el Padre, sugiriendo que Jesús era similar pero no idéntico en esencia a Dios. Coeterno, significa que dos o más seres han existido eternamente y sin principio. La doctrina ortodoxa sostiene que Jesús es coeterno con el Padre, mientras que el arianismo lo niega. Este consejo explicativo proporciona un marco de referencia para entender mejor las diferencias entre el arianismo y la ortodoxia cristiana. En la próxima parte,
examinaremos la reacción de la Iglesia y del Imperio ante las enseñanzas de Arius y las consecuencias del Concilio de Nicea. Consejo explicativo para entendimiento y comprensión. Para facilitar la comprensión de las diferencias doctrinales entre el arianismo y la ortodoxia cristiana, es esencial profundizar en algunos conceptos clave y su contexto histórico. Aquí te presento un consejo explicativo que te ayudará a entender mejor estos términos y su relevancia. 1. Homoousios vs homoiousios. Homoousios, este término griego significa de la misma sustancia o esencia. En el Concilio de Nicea, se utilizó para afirmar que Jesús es de la misma sustancia que Dios Padre, es decir, plenamente divino. Esta afirmación fue crucial para mantener la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Jesús. Homoiousios significa de sustancia similar. Los arianos utilizaban este término para describir la relación entre Jesús y el Padre, sugiriendo que Jesús era similar en esencia a Dios, pero no idéntico. Esta distinción fue fundamental en la controversia ariana, ya que implicaba que Jesús no compartía la misma divinidad plena que el Padre. 2. Coeterno. Coeterno, este término se refiere a la existencia eterna y sin principio de dos o más seres. La doctrina ortodoxa sostiene que Jesús es coeterno con el Padre, lo que significa que ambos han existido siempre y sin principio. El arianismo, por otro lado, niega esta coeternidad, afirmando que Jesús fue creado por Dios, por lo tanto, tuvo un comienzo en el tiempo. 3. Subordinación del Hijo. Subordinación del Hijo. En la teología ariana, Jesús es visto como subordinado a Dios Padre en términos de naturaleza y esencia. Aunque Jesús es divino, no es igual al Padre. Esta subordinación implica que Jesús es una creación de Dios y no comparte la misma divinidad plena. La ortodoxia cristiana, en contraste, sostiene que Jesús es igual al Padre en divinidad y esencia. 4. Implicaciones teológicas. Naturaleza de Dios. La visión ariana de Dios plantea una jerarquía dentro de la Trinidad, con el Padre como el único ser verdaderamente eterno y sin principio. Esto contrasta con la doctrina ortodoxa de la Trinidad, que sostiene la igualdad y coeternidad de las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salvación. La doctrina ariana afecta la comprensión de la salvación cristiana. Si Jesús no es plenamente divino, su capacidad para ofrecer una salvación completa y eterna se pone en duda. La ortodoxia cristiana argumenta que solo un Jesús plenamente divino puede redimir a la humanidad. 5. Unidad de la Iglesia. Unidad de la Iglesia. La controversia ariana amenazaba la unidad de la Iglesia, ya que las divisiones doctrinales causadas por el arianismo llevaron a conflictos y debates intensos. El Concilio de Nicea fue un intento de resolver estas divisiones y establecer una doctrina unificada sobre la naturaleza de Jesús. Este consejo explicativo proporciona un marco de referencia para entender mejor las diferencias entre el arianismo y la ortodoxia cristiana. En la próxima parte, examinaremos la reacción de la Iglesia y del Imperio ante las enseñanzas de Arius y las consecuencias del Concilio de Nicea. Parte 3. Reacción y controversia. Reacción de la Iglesia y del Imperio. La reacción a las enseñanzas de Arius fue rápida y contundente. La Iglesia, preocupada por la unidad doctrinal y la cohesión de la comunidad cristiana, se movilizó para enfrentar esta nueva herejía. A continuación, se detallan las principales reacciones y eventos que marcaron esta controversia. 1. Condena inicial. En el año 318 después de Cristo, un sínodo local en Alejandría condenó las enseñanzas de Arius. El obispo Alejandro de Alejandría excomulgó a Arius y a sus seguidores, lo que marcó el inicio de una serie de conflictos teológicos. 2. Apoyo y oposición. A pesar de la condena, Arius encontró apoyo en varias regiones del imperio, especialmente en Asia Menor y Palestina. Muchos obispos y líderes eclesiásticos se alinearon con sus enseñanzas, lo que llevó a una polarización dentro de la Iglesia. 3. Intervención de Constantino. El emperador Constantino, preocupado por la división dentro de la Iglesia y su impacto en la estabilidad del imperio, decidió intervenir. En el año 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, con el objetivo de resolver la controversia ariana. El Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue un evento crucial en la historia del cristianismo.
Reunió a más de 300 obispos de todo el imperio para debatir y resolver la controversia ariana. Los principales puntos de discusión y las decisiones tomadas en el concilio fueron los siguientes. 1. Debate sobre la naturaleza de Jesús. El concilio se centró en la cuestión de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios Padre. Los obispos debatieron intensamente sobre los términos homoousios y homoiousios. 2. El credo de Nicea. Finalmente, el concilio adoptó el credo de Nicea, que afirmaba que Jesús es de la misma sustancia, homoousios, que el Padre. Esta formulación fue un compromiso que satisfizo a la mayoría de los participantes y fue apoyada por Constantino. 3. Condena del arianismo. El concilio condenó formalmente las enseñanzas de Arius y lo excomulgó junto con sus seguidores. Esta decisión fue un intento de establecer una doctrina unificada y mantener la unidad de la Iglesia. Consecuencias del Concilio de Nicea. Las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea tuvieron profundas repercusiones para la Iglesia y el Imperio. 1. Unidad doctrinal. El credo de Nicea se convirtió en una declaración fundamental de la fe cristiana y ayudó a establecer una base doctrinal unificada. Sin embargo, la controversia ariana no desapareció por completo y continuó siendo una fuente de conflicto en los años siguientes. 2. Exilio de Arius. Arius fue exiliado y sus escritos fueron condenados. Sin embargo, sus ideas continuaron circulando y encontraron nuevos seguidores en diferentes regiones del imperio. 3. Fortalecimiento de la autoridad imperial. La intervención de Constantino en asuntos eclesiásticos fortaleció la autoridad del emperador sobre la Iglesia. Este precedente sentó las bases para futuras intervenciones imperiales en cuestiones religiosas. Mini historia: la vida de Arius. Arius nació alrededor del año 256 después de Cristo en Libia y se convirtió en presbítero en Alejandría. Era conocido por su carisma y habilidades retóricas, lo que le permitió ganar muchos seguidores. Sin embargo, sus enseñanzas sobre la naturaleza de Jesús lo llevaron a un conflicto con el obispo Alejandro de Alejandría, quien lo excomulgó en el año 318 después de Cristo. A pesar de la condena, Arius continuó predicando y encontró apoyo en varias regiones del imperio. Su influencia creció, lo que llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Aunque el concilio condenó sus enseñanzas y lo exilió, las ideas arianas persistieron y continuaron siendo una fuente de controversia en la Iglesia. Arius murió en el año 336 después de Cristo, pero su legado perduró a través de sus seguidores y las continuas disputas teológicas que sus enseñanzas provocaron. Conclusión de la parte 3. En esta tercera parte, hemos examinado la reacción de la Iglesia y del Imperio ante las enseñanzas de Arius, así como las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea y sus consecuencias. En la próxima parte, rastrearemos la influencia del arianismo a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta la era moderna. Mini historia: la vida de Arius. Arius nació alrededor del año 256 después de Cristo en Libia, en una familia cristiana. Desde joven, mostró un gran interés por la teología y la filosofía, lo que lo llevó a estudiar en Antioquía, uno de los centros intelectuales más importantes de la época. Tras completar sus estudios, se trasladó a Alejandría, donde se convirtió en presbítero. Arius era conocido por su carisma y habilidades retóricas, lo que le permitió ganar muchos seguidores. Sus enseñanzas sobre la naturaleza de Jesús, sin embargo, lo llevaron a un conflicto con el obispo Alejandro de Alejandría. Arius sostenía que Jesús, aunque divino, no era igual a Dios Padre, sino una creación de él. Esta idea chocaba con la enseñanza tradicional de que Jesús era consustancial, de la misma sustancia, con el Padre. En el año 318 después de Cristo, el obispo Alejandro convocó un sínodo local en Alejandría, donde las enseñanzas de Arius fueron condenadas y él fue excomulgado. A pesar de esta condena, Arius continuó predicando y encontró apoyo en varias regiones del imperio, especialmente en Asia Menor y Palestina. Su influencia creció, lo que llevó a la convocatoria del Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. En el Concilio de Nicea, las enseñanzas de Arius fueron debatidas intensamente. Finalmente, el concilio adoptó el credo de Nicea, que afirmaba que Jesús era de la misma sustancia, homoousios, que el Padre, y condenó formalmente el arianismo.
Arius fue exiliado y sus escritos fueron condenados, pero sus ideas continuaron circulando y encontraron nuevos seguidores en diferentes regiones del imperio. Arius murió en el año 336 después de Cristo, en circunstancias que algunos consideran misteriosas. Según algunas fuentes, murió repentinamente en Constantinopla, poco antes de ser readmitido en la Iglesia. A pesar de su muerte, las ideas arianas persistieron y continuaron siendo una fuente de controversia en la Iglesia durante siglos. Conclusión de la mini-historia. La vida de Arius es un testimonio de la intensidad de las disputas teológicas en los primeros siglos del cristianismo. Sus enseñanzas desafiaron la ortodoxia y provocaron una de las controversias más significativas en la historia de la Iglesia. Aunque fue condenado y exiliado, su legado perduró a través de sus seguidores y las continuas disputas teológicas que sus ideas provocaron. Parte 4. Arianismo en la Edad Media y Moderna. Persistencia del arianismo en la Edad Media. Aunque el Concilio de Nicea condenó formalmente el arianismo, sus ideas no desaparecieron por completo. Durante la Edad Media, el arianismo continuó influyendo en varios grupos y regiones. 1. Los godos y el arianismo. Uno de los ejemplos más notables de la persistencia del arianismo es su adopción por los godos. Los godos, un grupo germánico, fueron evangelizados por el obispo Ulfilas, quien era ariano. Como resultado, el arianismo se convirtió en la forma dominante de cristianismo entre los godos y otros pueblos germánicos, como los vándalos y los lombardos. 2. Conflictos con la Iglesia Ortodoxa. La presencia de comunidades arianas en Europa Occidental llevó a conflictos con la Iglesia Ortodoxa. Estos conflictos se intensificaron durante las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente. Los reinos arianos a menudo se enfrentaron a la Iglesia Ortodoxa y a los reinos católicos, lo que contribuyó a la fragmentación política y religiosa de la época. 3. Declive del arianismo. A medida que los reinos germánicos se integraron en la Europa cristiana, muchos de ellos abandonaron el arianismo y adoptaron el catolicismo ortodoxo. Este proceso fue gradual y a menudo estuvo influenciado por factores políticos y matrimoniales. Para el siglo VIII, el arianismo había desaparecido en gran medida de Europa occidental. Reinterpretaciones modernas del arianismo. En la era moderna, el arianismo ha sido objeto de reinterpretaciones y debates académicos. Aunque ya no existe como un movimiento religioso organizado, sus ideas han resurgido en ciertos contextos. 1. Unitarismo. Algunos movimientos unitaristas han adoptado ideas similares a las del arianismo, rechazando la doctrina de la Trinidad y enfatizando la unidad de Dios. Aunque no se identifican directamente con el arianismo, comparten algunas de sus preocupaciones teológicas. 2. Debates académicos. Los estudiosos modernos han reevaluado el arianismo en el contexto de la historia del cristianismo. Algunos argumentan que las enseñanzas de Arius fueron malinterpretadas o exageradas por sus oponentes. Estos debates han contribuido a una comprensión más matizada de la controversia ariana y su impacto en la teología cristiana. 3. Influencia cultural. Las ideas arianas también han influido en la cultura popular y en ciertos movimientos filosóficos. La cuestión de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios sigue siendo un tema de interés y debate en diversos contextos. Mini historia, los godos y el arianismo. Los godos, un grupo germánico que jugó un papel crucial en la caída del Imperio Romano de Occidente, adoptaron el arianismo como su forma de cristianismo. Esta adopción se debió en gran parte a la labor misionera de Ulfilas, un obispo ariano que tradujo la Biblia al idioma gótico y evangelizó a su pueblo. El arianismo se convirtió en la religión oficial de los godos y se extendió a otros pueblos germánicos, como los vándalos y los lombardos. Estos grupos establecieron reinos arianos en Europa occidental, lo que llevó a conflictos con la Iglesia ortodoxa y los reinos católicos. A medida que los reinos germánicos se integraron en la Europa cristiana, muchos de ellos abandonaron el arianismo y adoptaron el catolicismo ortodoxo. Este proceso fue influenciado por factores políticos, matrimoniales y la presión de la Iglesia ortodoxa. Para el siglo VIII, el arianismo había desaparecido en gran medida de Europa occidental, pero su legado perduró en la historia y la cultura de la región. Conclusión de la parte 4. En esta cuarta parte, hemos rastreado la influencia del arianismo a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta la era moderna.
Hemos visto cómo las ideas arianas persistieron en ciertos grupos y cómo fueron reinterpretadas en diferentes contextos históricos. En la próxima parte, analizaremos la relevancia del arianismo en el mundo contemporáneo y su impacto en movimientos religiosos modernos. Consejo motivador. El estudio del arianismo y de las controversias teológicas del pasado puede parecer, a primera vista, un ejercicio académico distante. Sin embargo, hay lecciones valiosas que podemos extraer y aplicar a nuestras vidas hoy en día. Aquí tienes un consejo motivador para reflexionar. La búsqueda de la verdad. La historia del arianismo nos muestra que la búsqueda de la verdad es un camino lleno de desafíos y debates. Arius y sus seguidores estaban convencidos de sus creencias y lucharon por ellas, a pesar de la oposición y las condenas. Esta determinación nos recuerda la importancia de buscar la verdad con integridad y valentía, incluso cuando enfrentamos obstáculos. La importancia del diálogo. Las controversias teológicas, como la del arianismo, subrayan la necesidad del diálogo y la comprensión mutua. Aunque las diferencias doctrinales pueden ser profundas, el diálogo respetuoso y abierto es esencial para resolver conflictos y construir puentes. En nuestras vidas, ya sea en el ámbito personal, profesional o comunitario, el diálogo y la empatía son herramientas poderosas para superar divisiones y encontrar soluciones comunes. La unidad en la diversidad. El Concilio de Nicea fue un intento de la Iglesia de encontrar unidad en medio de la diversidad de creencias. Aunque no todas las diferencias se resolvieron, el esfuerzo por alcanzar un consenso muestra el valor de la unidad. En nuestras comunidades y sociedades, la diversidad de opiniones y perspectivas puede ser una fuente de fortaleza si buscamos la unidad y el entendimiento mutuo. La perseverancia en la fe. Arius y sus seguidores perseveraron en sus creencias a pesar de la oposición y el exilio. Esta perseverancia nos inspira a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a seguir adelante, incluso cuando enfrentamos dificultades. La fe, ya sea religiosa, filosófica o personal, es una fuente de fortaleza que nos ayuda a superar los desafíos y a alcanzar nuestras metas. Reflexión personal. Te animo a reflexionar sobre estas lecciones y a considerar cómo puedes aplicarlas en tu vida diaria. La historia del arianismo no es solo un relato del pasado, sino una fuente de inspiración y aprendizaje para el presente. Al estudiar estas controversias y sus implicaciones, podemos enriquecer nuestro entendimiento y crecer como individuos y como comunidad. Conclusión del consejo motivador. Espero que este consejo te haya proporcionado una perspectiva motivadora y reflexiva sobre el estudio del arianismo. En la próxima parte, analizaremos la relevancia del arianismo en el mundo contemporáneo y su impacto en movimientos religiosos modernos. Parte 5. Relevancia actual del arianismo. Arianismo en el mundo contemporáneo. Aunque el arianismo como movimiento religioso organizado desapareció hace siglos, sus ideas y debates teológicos han dejado una huella duradera en la historia del cristianismo y continúan siendo relevantes en el mundo contemporáneo. A continuación, exploraremos cómo algunas de las ideas arianas han resurgido y cómo se han reinterpretado en contextos modernos. 1. Movimientos unitaristas. Algunos movimientos unitaristas modernos comparten ciertas similitudes con el arianismo, especialmente en su rechazo de la doctrina de la Trinidad. Estos movimientos enfatizan la unidad de Dios y la humanidad de Jesús, aunque no se identifican directamente con el arianismo. 2. Debates teológicos modernos. Los estudiosos contemporáneos han reevaluado el arianismo y su impacto en la teología cristiana. Algunos argumentan que las enseñanzas de Arius fueron malinterpretadas o exageradas por sus oponentes. Estos debates han contribuido a una comprensión más matizada de la controversia ariana y su relevancia para la teología moderna. 3. Influencia en la cultura popular. Las ideas arianas han influido en la cultura popular y en ciertos movimientos filosóficos. La cuestión de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios sigue siendo un tema de interés y debate en diversos contextos, incluyendo la literatura, el cine y la filosofía. Lecciones del arianismo para el presente. El estudio del arianismo y de las controversias teológicas del pasado ofrece lecciones valiosas para el presente. A continuación, se presentan algunas reflexiones sobre cómo estas lecciones pueden aplicarse en el mundo contemporáneo. 1. La importancia del diálogo y la comprensión.
Las controversias teológicas, como la del arianismo, subrayan la necesidad del diálogo y la comprensión mutua. En un mundo cada vez más diverso y pluralista, el diálogo respetuoso y abierto es esencial para resolver conflictos y construir puentes entre diferentes comunidades y creencias. 2. Valor de la unidad en la diversidad. El Concilio de Nicea fue un intento de la Iglesia de encontrar unidad en medio de la diversidad de creencias. Esta búsqueda de unidad es relevante hoy en día, ya que la diversidad de opiniones y perspectivas puede ser una fuente de fortaleza si se busca la unidad y el entendimiento mutuo. 3. Perseverancia en la búsqueda de la verdad. La historia del arianismo nos recuerda la importancia de buscar la verdad con integridad y valentía, incluso cuando enfrentamos obstáculos. La perseverancia en la búsqueda de la verdad es una cualidad valiosa que puede inspirarnos en nuestras propias vidas y desafíos. Mini historia: arianismo en el siglo XXI. En el siglo XXI, las ideas arianas han resurgido en ciertos contextos y han sido objeto de debates académicos y teológicos. Aunque el arianismo ya no existe como un movimiento religioso organizado, sus enseñanzas continúan siendo relevantes para algunos grupos y estudiosos. Por ejemplo, algunos movimientos unitaristas modernos rechazan la doctrina de la Trinidad y enfatizan la unidad de Dios y la humanidad de Jesús, lo que refleja ciertas similitudes con el arianismo. Además, los estudiosos contemporáneos han reevaluado las enseñanzas de Arius y han argumentado que sus ideas fueron malinterpretadas o exageradas por sus oponentes. Estos debates y reinterpretaciones muestran cómo las controversias teológicas del pasado pueden seguir influyendo en el pensamiento religioso y filosófico contemporáneo. La cuestión de la naturaleza de Jesús y su relación con Dios sigue siendo un tema de interés y debate en diversos contextos, lo que subraya la relevancia continua del arianismo en el mundo moderno. Análisis general final. El estudio del arianismo nos ha permitido explorar una de las controversias teológicas más significativas en la historia del cristianismo. A través de este análisis, hemos abordado el contexto histórico, las creencias específicas del arianismo, la reacción de la Iglesia y del Imperio, su persistencia en la Edad Media y su relevancia en el mundo contemporáneo. A continuación, se presenta un análisis general final que resume los puntos clave y ofrece una reflexión sobre la importancia de este estudio. Claridad y precisión en los puntos. 1. Contexto histórico. Hemos establecido el contexto histórico del siglo IV, destacando la importancia de Alejandría como centro de debate teológico y la influencia del emperador Constantino en la consolidación del cristianismo. 2. Doctrina arianista. Se ha explicado detalladamente la visión de Arius sobre la naturaleza de Jesús, su relación con Dios Padre y las implicaciones teológicas de estas creencias. Hemos aclarado términos clave como homoousios y homoiousios para facilitar la comprensión. 3. Reacción y controversia. Hemos examinado la reacción de la Iglesia y del Imperio ante las enseñanzas de Arius, así como las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea y sus consecuencias. La mini historia sobre la vida de Arius ha proporcionado un contexto adicional. 4. Persistencia en la Edad Media y moderna. Se ha rastreado la influencia del arianismo a lo largo de la historia, desde la adopción por los godos hasta las reinterpretaciones modernas. La mini historia sobre los godos y el arianismo ha ilustrado cómo estas ideas se difundieron más allá del Imperio Romano. 5. Relevancia actual. Hemos analizado la relevancia del arianismo en el mundo contemporáneo, destacando su influencia en movimientos unitaristas y debates teológicos modernos. La mini historia sobre el arianismo en el siglo XXI ha conectado el pasado con el presente. Intención del estudio. La intención de este estudio es proporcionar una comprensión clara y precisa del arianismo y su impacto en la historia del cristianismo. Al abordar cada parte con detalle y ofrecer consejos explicativos y motivadores, buscamos enriquecer el conocimiento de los interesados en estos temas y fomentar una reflexión profunda sobre las lecciones que podemos aprender de las controversias teológicas del pasado. Fuentes utilizadas. Para garantizar la veracidad de la información presentada, hemos utilizado fuentes confiables y académicas. A continuación, se enumeran las principales fuentes consultadas. Britannica, una fuente de referencia confiable que proporciona información detallada sobre el arianismo y su contexto histórico. Cambridge University Press, publicaciones académicas que ofrecen una visión profunda y matizada de la controversia ariana. De Gruyter,
Libros y artículos académicos que exploran el arianismo desde diversas perspectivas históricas y teológicas. Inside the Vatican, artículos que analizan la relevancia del arianismo en la actualidad y su relación con la teología moderna. Wikipedia, una fuente accesible que proporciona una visión general del arianismo y sus principales figuras. Conclusión del análisis general final. Este estudio ha sido diseñado para ser claro y preciso en sus puntos, proporcionando un análisis exhaustivo del arianismo y su impacto en la historia del cristianismo. Al utilizar fuentes confiables y ofrecer un enfoque detallado y reflexivo, esperamos haber enriquecido tu comprensión de este tema y haber proporcionado una base sólida para futuras investigaciones y reflexiones. Despedida y conclusión. Gracias por acompañarnos. Queridos buscadores de conocimiento, hemos llegado al final de este estudio sobre el arianismo y su impacto en la historia del cristianismo y la figura de Jesús. Esperamos que este análisis detallado y objetivo haya enriquecido tu comprensión y te haya proporcionado nuevas perspectivas sobre este fascinante tema. Únete a nuestra comunidad. Te invitamos a seguir siendo parte de nuestra comunidad en Explorando la Fe y las Religiones. Aquí, valoramos el diálogo abierto y el respeto por todas las creencias. Si has encontrado valioso este estudio, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, te asegurarás de estar siempre informado sobre la verdad religiosa y de tener acceso a análisis profundos y bien fundamentados. Explora más. Este estudio es solo una parte de nuestro compromiso continuo de ofrecer contenido de alta calidad y bien investigado. Te animamos a explorar nuestros otros estudios y análisis sobre diversos temas religiosos e históricos. Participa en las discusiones y comparte tus pensamientos y preguntas con nosotros. Juntos, podemos enriquecer nuestro entendimiento y crecer como comunidad. Reflexión final. La historia del arianismo nos recuerda la importancia de la búsqueda de la verdad, el diálogo respetuoso y la unidad en la diversidad. Al estudiar estas controversias teológicas, podemos aprender valiosas lecciones que nos ayudan a enfrentar los desafíos del presente con integridad y valentía. Conclusión. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de exploración y aprendizaje. Estamos comprometidos a ofrecerte el mejor contenido posible y a proporcionarte las herramientas necesarias para comprender mejor la historia y las creencias religiosas. Esperamos verte en nuestros próximos estudios y análisis.